Vamos a estar orando ya para comenzar la reunión de hoy. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, que siempre nos acompaña. Gracias, Señor, porque vos siempre estás con nosotros, ayudándonos en cada momento de nuestras vidas. En esta hora te pedimos que bendigas esta reunión, Dios mío, que vos seas el centro de esta reunión, que entendamos que lo más importante sos vos en esta reunión, Dios mío, que todo lo que hagamos, desde cada alabanza, Señor, desde cada canción, desde tu palabra, Señor, todo sea para glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, Dios mío. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está desde su hogar, escuchando esta reunión, Dios mío, que vos también estés hablando en la vida de cada uno de ellos, Señor, para que también podamos recibir tu palabra, recibir lo que vos hoy querés hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo, gracias por tu presencia y ayúdanos a prestar la debida atención a este momento, a estar atentos, Señor, a lo que vos querés hablarnos y también a poder darte lo mejor, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a cantar al Señor algunas alabanzas. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Oh, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Oh, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña.
amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te alabamos, Señor, y te amamos, Padre. No hay nadie como tú, te exaltamos. Gracias, Señor. Y seguimos alabando al Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú. Tú eres todo. Te exaltamos, Señor, no hay nadie como tú, Padre. Tú eres todopoderoso, grande y majestuoso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te exaltamos, Padre. Grande eres, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este momento que podemos compartir, ¿no? en su presencia. Y bueno, ahora vamos a estar pasando la palabra, así que los voy a dejar en compañía de la pastora. Que Dios los bendiga más. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, por sus misericordias que renuevan de día en día sobre nuestras vidas. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder hacer esta reunión de esta forma en estos tiempos, ¿no?, de pandemia.
Damos gracias a Dios porque Él nos ayuda, ¿no?, en toda circunstancia que estamos atravesando. Vamos a estar leyendo en San Mateo. Esta noche quería compartir en San Mateo, capítulo 6, 9. San Mateo 6, 9. Vamos a estar leyendo. Mientras ustedes lo buscan. Bueno, vamos a estar leyendo San Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hasta aquí vamos a estar compartiendo. Y sabemos bien la importancia de la oración, ¿no? Y en esta noche quisiera, ¿no?, que reflexionemos sobre la oración, sobre esta oración, el Padre Nuestro, que es muy conocido el Padre Nuestro, ¿no? Que muchas personas aún no estando en el ambiente cristiano evangélico lo conocen, ¿no?, al Padre Nuestro. Y sabemos que hay una palabra que siempre la usamos como un lema cuando se hacen días de oración en la iglesia, así, que a veces, bueno, el pastor nos convoca, ¿no?, a hacer por ahí 2 o 3 días o una semana de oración, creo que es así, que en algunas oportunidades lo hicimos. Y generalmente se toma el texto que dice: la oración del justo tiene mucho poder, ¿sí? Es una hermosa palabra, y sabiendo el poder de la oración, ¿sí? Y es importante, ¿no?, conocer esto también acerca de la oración. Después hay otro texto que el apóstol Pablo lo escribía ahí en 1 Corintios 14, 15, y dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, ¿sí? Tengo que orar con el espíritu, ¿sí?, con mi espíritu, que el espíritu anhela estar con Dios, el espíritu anhela las cosas de Dios en nuestro espíritu. Pero no solamente eso, sino también con nuestro entendimiento. Dios nos ha hecho entendido y tenemos que usar, ¿no?, también nuestro entendimiento cuando oramos, ¿sí? Y a veces como que se ha perdido, ¿no?, el interés hacia la oración. Yo mientras, bueno, leía esta palabra y, bueno, estaba armando el mensaje, me recordaba, ¿no?, mujeres que he conocido mucho tiempo atrás, el esfuerzo que hacían, pero bueno, era en la oración congregacional, ¿no?, que a veces iban tempranito a orar a la congregación y así, ¿no? Pero bueno, acá vamos a trabajar hoy sobre la oración más que nada personal, ¿sí? Entonces en este momento, en esta noche, pensar: ¿oraste hoy? ¿Sí? ¿Oraste a Dios en este día? ¿Sí? ¿Tuviste un momento para orar? ¿Apartaste un momentito para orar a nuestro Dios? Entonces vamos a estar pensando sobre ello, ¿no? Y porque es como que yo veo así, ¿no?, que Dios nos ha dado, ¿no?, esta herramienta que es la oración. Y es tan importante, bueno, conocer la palabra, interpretar bien las escrituras, es importantísimo. Pero la oración también es importante y es como que se está perdiendo, ¿sí? Y se está teniendo en poco. Entonces, quizás en esta noche reflexionar sobre esto y vamos a estar pensando, ¿no? Dice, y también me lleva a ver, ¿no?, porque si no es tan importante la oración, ¿por qué Jesús lo dejó acá sentado en su palabra? ¿Sí? Que les estaba enseñando cómo ellos debían orar, ¿sí?
Y esta palabra es para mí, es para usted, es actual, ¿no? Él nos enseña cómo tenemos que orar. Y no solo eso, ¿no? Acá les estaba enseñando yo cómo debían orar, pero si nosotros que hemos leído la Biblia, hemos leído los Evangelios, y vemos a un Jesús que apartaba su tiempo para orar, ¿sí? Un Jesús que dejaba en algún momento todo, y está escrito en la Biblia, ¿no? Que él iba y oraba, ¿sí? Oraba ahí solo, y con su Padre, hablaba con su Padre Dios, porque la oración es hablar con Dios, ¿sí? Entonces no podemos sacar esta parte de lo que es la vida cristiana, ¿sí? Porque es una parte fundamental, es una base para el cristiano, ¿sí? Es conocer la palabra, ¿sí? Pero también la oración es fundamental, es una base para poder transitar en el camino de nuestro Dios. Y estos tiempos a veces se dificulta, ¿no? Se dificulta por toda la situación que uno vive, los tiempos se acortan, a veces esto de la tecnología es como que también nos llama mucho y estamos continuamente con los celulares, y que tenemos que en 2 minutos estar en otro lugar o hacer otra actividad, y cuando nos dimos cuenta pasó todo el día y no hemos tenido 1 minuto para realmente orar y hablar con nuestro Dios. Entonces yo veo que en este tiempo como que la oración está siendo quitada del pueblo de Dios, ¿sí? Está siendo sacada de nuestras vidas. Pero nosotros somos los que estamos permitiendo que nos arrebaten la oración. Nosotros mismos estamos permitiendo que suceda esto, ¿sí? Que se desvalorice la oración, ¿sí? Porque si yo no le doy la importancia que tiene que tener, se desvaloriza la oración y es insignificante y no tiene importancia. Y es tiempo que nosotros pensemos en esto, ¿no? Si Jesús, el Hijo de Dios, Él nos dejó bien claro, ¿no? Cuántas veces que vemos a un Jesús que está orando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más para nosotros, como hijos de Dios? Y acá, bueno, Él les enseñaba, no le estaba diciendo, ustedes no tienen que orar, no le estaba diciendo eso, ¿sí? Acá en San Lucas 6, Él le enseña sobre la oración, porque había personas, los gentiles, que se paraban en las calles y oraban en voz alta, o hacían repeticiones de palabras, ¿sí? Entonces Jesús le dice, no le está diciendo, bueno, ustedes no tienen que orar, no, le está diciendo cómo debían orar. Y entonces esto nos tiene que pesar bastante, ¿no? Si vos sos cristiano, si vos sos un seguidor de Cristo, una seguidora de Cristo, te tiene que pesar esta palabra. Y Jesús acá le estaba diciendo cómo debían orar. Y en esta noche vamos a estar compartiendo un poquito de esto, ¿no? Dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Primeramente les dice Padre nuestro. Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y acá no dice que debían decir Padre mío, sino Padre nuestro, porque Dios es el Padre, así como mi Padre es el Padre de ustedes, ¿no? Dios es nuestro Padre. Entonces, es un modelo de oración que Él nos dejó. Y como decía hoy anteriormente en este versículo, cuando uno ora debemos hacerlo en el espíritu, pero también con el entendimiento. Y muchas veces hay personas que no saben cómo orar, ¿no? Y dice, generalmente las personas que están dando sus primeros pasos en el camino del Señor y no saben cómo orar, ¿no? Entonces es bueno que tomemos este modelo si no sabes qué decir. Y comienza, bueno, diciendo esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entender esto, ¿no? Que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, hijos e hijas de Él. Una vez que usted le ha aceptado como su Dios, lo hemos recibido en nuestros corazones y le hemos aceptado en nuestras vidas, Él pasa a ser nuestro Padre y nosotros pasamos a ser sus hijos. Entonces podemos decir Padre, Padre nuestro, Padre, y después dice santificado sea tu nombre, ¿sí?
Santificado tiene que ver con algo apartado, ¿no? Que algo que es importante, ¿no? Porque es apartado. Santificado sea tu nombre, tu nombre. Y acá, bueno, uno por ahí, tu nombre, pensamos en nuestros nombres, cada uno de nosotros tenemos un nombre, y que es importante, ¿no? Nuestro nombre, y cuánto más el nombre de nuestro Dios, ¿no? Pero no solamente en el nombre de que es el Dios, su nombre, o hay otros nombres, ¿no? Que lleva, por ejemplo, Emmanuel, también, que significa Dios con nosotros, sino se refiere aquí a las cualidades de nuestro Dios, a las características de nuestro Dios, cómo es Dios con nosotros. Entonces yo cuando oro a Dios, no solamente le voy a decir Padre nuestro, sino también voy a hacer entendiendo esto, ¿no? Que Él tiene cualidades y que esas cualidades yo las estoy conociendo, esas características de Dios yo las estoy conociendo. En uno de los salmos, en el Salmo 20, hay un texto en el Salmo 20 que dice, el salmista, ellos confían, decía, ¿no? Frente a otras personas, decía, ellos confían en carros, en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová, en el nombre de Jehová nuestro Dios, ¿sí? En el nombre de Jehová. Entonces, cuando nosotros oramos ahí en el nombre, santificado sea tu nombre, es mostrarnos y decir nuestra confianza que tenemos a nuestro Dios, ¿sí? Y es necesario, ¿no? Que vayamos conociéndole más, no solamente a través de su palabra, sino a través de la oración, a través de las vivencias que tenemos con nuestro Dios, ¿sí? Con nuestro Dios. Y acá, bueno, dice, santificado sea tu nombre. Y el salmista decía eso, ¿no? Que veía que esas personas confiaban, ¿no? En las que ellos tenían, en lo que para ellos era importante, ¿no? Su caballo, su carro y todo eso. Pero él sabía, él decía, yo confío en Jehová, en el nombre de Jehová nuestro Dios, ¿sí? En el nombre de Jehová. Y qué lindo, ¿no? Cuando nosotros podemos plantarnos y decir, bueno, la gente confía en esto, la gente confía en aquello, pero yo estoy confiando en el nombre de mi Dios, ¿sí? Es importante que apliquemos esta palabra en nuestra vida. Luego dice en el versículo 10, venga a tu reino, venga a tu reino. Y venga a tu reino. Y el reino de Dios no tiene que estar en nuestras vidas. El reino de Dios estuvo siempre, ¿no? Nosotros podemos ver un pasado, un presente y un futuro, ¿sí? Que el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas, ¿no? Con Jesucristo. El reino de Dios en un futuro, cuando Jesús venga por nuestras vidas, y un reino de Dios del pasado, ¿no? Con todos los patriarcas y todos estos hombres de Dios. Y cuando uno ora, ¿no? Dice, venga a tu reino, debemos orar de esta forma. Y también saber lo que es el reino de Dios. Jesús le mandaban allí en San Lucas 9, en San Lucas 10, cuando los mandaba a sus discípulos, ¿no? Primeramente cuando los manda a predicar el Evangelio, a hablar de Jesús, les decía, ¿no? que digan, que sanen enfermos, y les comentaba todo esto, pero les decía que les diga que el reino de Dios se ha acercado a sus vidas, ¿sí? Que el reino de Dios había llegado a sus vidas, el reino de Dios, Jesucristo estaba ahí, ¿sí? Jesús. Y luego también en la misión de los 70 también les vuelve a decir, ¿no? A esas personas les encomendó a esos 70 que también vayan, sanen enfermos, liberen y hagan todas estas obras preciosas, pero también que les digan que el reino de Dios se había acercado a ellos, ¿sí? Y el reino de Dios también, allí el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino gozo, ¿sí? Es justicia y paz, ¿sí? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire lo que es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, yo tengo que pedirle a Dios, que cuando yo oro, mi Dios, le tengo que pedir que su reino se establezca en mi vida, que su reino sea estableciéndose en mi vida. Miren la importancia que tiene la oración, para que la paz de Dios esté en mi corazón, para que la justicia de Dios esté en mi vida y para que el gozo
que es en el Espíritu de Dios, esté en mi vida, ¿sí? El gozo es en el Espíritu de Dios, ¿sí? Solamente la persona que ha tenido una relación con Dios puede conocer lo que es esto, ¿no? Pero necesitamos que cada día esté en nuestra vida, que su reino venga a nosotros con su paz, con su justicia y con el gozo que es en el Espíritu Santo. Y también recordaba, ¿no?, que lo que es el gozo del Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, ¿sí? Allí en Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, comienza a nombrar que los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, y ahí los enumera. Y en uno de ellos, bueno, es el gozo, el fruto del Espíritu Santo, que es gozo. Y muchas de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no?, cuando hemos aceptado a nuestro Dios, sentir el gozo, la presencia de nuestra vida que provoca un gozo que es incomparable. Yo siempre lo digo cuando recuerdo cuando apenas tenía 10 años que fuimos a la iglesia del Señor. Mi mamá se había apartado y volvía a la iglesia, y para mí era todo nuevo, ¿sí? Pero me acuerdo ese día que llegamos a ese lugar. Cuando yo volví a casa, me acuerdo que esa noche sentí un gozo en mi corazón que jamás lo había sentido hasta ese momento, ¿no? O sea, era algo distinto. Y después, con el tiempo, conociendo la palabra, es el gozo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ese es el gozo que Dios nos puede dar, ¿sí? Entonces, cada día que nosotros nos presentamos ante nuestro Dios, tenemos que decirle también de esta forma, ¿no?, que su reino venga, que su reino se establezca en nuestras vidas. También el reino de Dios es poder, ¿sí? Ahí el apóstol Pablo también, en una de sus cartas, hablando del Espíritu de Dios, dice que y el reino de Dios, que es poder, ¿sí? Su reino es poder. Y creo que también muchos hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, donde Dios ha provocado cambios en las personas, cambios importantes. Eso es el reino de Dios, cuando el reino de Dios se estableció en nuestras vidas con poder. Fue un cambio que transformó las vidas. Muchas veces, bueno, lo hemos predicado desde aquí, que hemos visto personas que estaban atadas a vicios, personas que estaban atadas al odio, personas que quizás no estaban enfermas en su cuerpo, pero estaba su vida enferma, que no podían perdonar y todas estas cuestiones, ¿no? Pero cuando el poder de Dios tocó sus vidas, fueron libres en el nombre de Jesús. Y este es el reino de Dios, ¿sí? Entonces, no solamente es justicia y paz, que es, imagínense, justicia y paz, todo queremos tener, ¿no? Justicia, paz, y también queremos tener el gozo del Espíritu en nuestras vidas. Y también es poder, este reino es poder, ¿no? Y es necesario, ¿no?, que cada día su reino esté establecido, esté ocupando en nuestras vidas el lugar que se merece, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que determinar, no con nuestros labios, sino con las decisiones que tomemos para que su reino esté establecido en nuestras vidas. También hay otra palabra que el apóstol Pablo le decía ahí en Tesalonicense, en el último capítulo, cuando ya está saludando a la iglesia de Tesalónica, le dice que debían orar sin cesar, pero también en uno de los versículos les dice, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Entonces quiere decir que el Espíritu que está en mi vida se puede apagar, ¿sí? Sí, se puede apagar. Entonces yo soy el responsable, ¿sí? Cada uno de nosotros somos responsables de mantener, ¿no?, que el Espíritu de Dios esté encendido en nuestros corazones, y no apagar al Espíritu, no entristecer al Espíritu, porque también el Espíritu de Dios se entristece, el Espíritu de Dios se apaga en nuestras vidas, ¿sí? Entonces tenemos esta responsabilidad, ¿sí? Como hijos de Dios, como
que estamos viviendo una vida cristiana como hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos esta responsabilidad de no apagar al Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y esto no se negocia, ¿sí? Esto no podemos negociar, acá no puede haber un trueque. Yo, si quiero vivir la vida cristiana, tengo que hacer fundamento, tengo que tener este fundamento, esta base, ¿sí? A veces nosotros las personas queremos entender a todos y como uno se esfuerza y ve cómo podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Negociar con esa persona, estar en acuerdo para que estemos todos tranquilos y haya paz y demás cosas. Pero acá no se puede negociar, ¿sí? La oración la debemos hacer, ¿sí? No puedo negociar y decir, bueno, Señor, hoy no voy a orar, pero voy a ir a la iglesia, ¿sí? Hoy no voy a orar, pero voy a escuchar la palabra cuando la prediquen. Hoy no voy a orar, pero voy a escuchar una canción cristiana, ¿eh? Acá no se puede negociar, ¿sí? Hermano, lamentablemente, lo siento, acá no podemos negociar en esto. Y sabe que es fundamental la oración en la vida cristiana, ¿sí? En nosotros como hijos de Dios es fundamental la oración. Y no te olvides que Jesús siempre, Él nos dejó el ejemplo, siempre se mostró que estaba orando, ¿sí? En muchas oportunidades vemos que Él estaba orando. Y entonces yo tengo que procurar hacer ese tiempo para orar a mi Dios, para orar y hablar con mi Dios, A veces no es que te levantes a las 6 de la mañana, pero el día tiene 24 horas. De esas 24 horas tenés que hacer un tiempo para orar a Dios. 24 horas, ¿sí? Y de las 24 horas hay que hacer un tiempo para orar a nuestro Dios, ¿sí? Y acá, como les decía, no se puede negociar. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Que su reino venga en mi vida, que su reino esté en mi vida y que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Y también vemos a Jesús en una de las oraciones, cuando Él le pide al Padre, le decía, ¿no?, que Él sabía que iba a tener que ser crucificado, iba a venir la muerte, ¿sí? Iba a pasar por la muerte. Y Él en esa oración le pedía al Padre, le decía, Padre, pasa de mí esta copa, que Él sabía lo que tenía que pasar. Pero le decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Entonces, cuando el reino de Dios está en nuestras vidas, cuando el reino de Dios, que es justicia, que es paz, que es gozo en el Espíritu de Dios y que es poder, si su reino está establecido en mi vida, me va a llevar a hacer la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Si realmente todo esto está en mi vida, y si el gozo, la paz, la justicia y el poder está en mi vida, en su reino, y yo estoy viviendo una vida sujeta a este rey, ¿sí? Porque acá hay un rey que es de este reino, ¿no? Y yo sujeto mi vida bajo esta autoridad que es Dios. Entonces todo esto me va a llevar a pedir la voluntad de Dios en mi vida y a hacer la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Este tiempo es un tiempo bastante turbio, ¿sí?, para los cristianos, ¿sí? ¿Ve? Usted cuando ve un vaso de agua, podemos pensar en un vaso de agua transparente, ¿sí?, que es la agua potable, la que uno toma. Pero imagínate el agua sacada de las zanjas, ¿sí?, que es agua sucia, agua contaminada. Y este tiempo es así, que estamos, es bastante turbio, ¿sí?, porque se han perdido el entendimiento, se han perdido las bases de la vida cristiana, ¿sí? Y Jesús también en una de sus parábolas le decía, cuando Él venga debemos orar, debemos estar atentos, porque cuando Él venga hallará fe en la tierra, y de esta forma se está perdiendo la fe en nuestro Dios, porque dejamos de lado la importancia de la palabra, dejamos de lado la importancia de la oración, ¿sí? Y como que eso se está haciendo turbio. Y si estamos haciendo esto, somos uno más del montón, porque hay mucha gente, hay muchos cristianos,
¿sí? Que viven sus días así, ¿sí? Viven esta vida turbia, donde no valoran, no tienen la base fundamentales que Jesús nos dejó. Entonces, no sé si cada uno de nosotros elige, cada uno de nosotros determina con su accionar qué quiere ser. ¿Queremos ser un más del montón? Llueven de estas personas. Hay muchísimos que son cristianos, ¿sí? Pero están teniendo un poco la palabra, están teniendo un poco la oración, ¿sí? Están viviendo así. Pero nosotros que en esta noche no reflexionemos juntos, y quizás te estás manejando así, ¿no? Que lamentablemente por ahí no pasan los días y no podés hacer ese tiempo para orar, ¿sí? Pero que en esta noche puedas juntamente con nosotros reflexionar y determinar y hacer, ¿no? Y accionar, a tener este tiempo, ¿no? para orar a nuestro Dios, que es importante. Y luego sigue diciendo en la oración esta base, ¿no? En esta oración modelo, luego le dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ¿sí? Lo necesario, el sustento le pide. Es importante, ¿no? Pedirle a nuestro Dios, presentarle nuestro trabajo, nuestras necesidades materiales. A veces como que vamos primeramente por lo que necesitamos, ¿no? Cuando estás enfermo, cuando estás ahí mal económicamente, es como que vamos ahí, golpeamos, ¿sí? Y clavamos nuestras rodillas. Pero que tengamos este orden, ¿no? Primeramente reconocer el nombre de nuestro Dios, cómo es, con sus cualidades, lo poderoso que es. Luego que el reino de Dios esté establecido en nuestras vidas de esta forma, y pidiendo que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y luego sí, también nuestro sustento, lo que necesitamos, en lo que es para el sustento diario, ¿no? Sigue diciendo y que pueda perdonar, ¿no? Así como uno perdona, acá dice, a nuestros deudores, ¿no? Aquellos que nos han dañado. Pero realmente si el reino de Dios no está establecido en nuestras vidas, es difícil, ¿no? Que uno pueda perdonar y también pedirle a Dios que le perdone, así como perdonamos a los demás, ¿no? Entonces es importante que el reino, pedirle que venga tu reino, Señor, en mi vida, y que se establezca. Luego dice en el 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación. ¿Sabes que nosotros somos, ¿no? Porque cada uno que de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es tentado, ¿sí? Somos nosotros cada día que Dios no tienta a nadie, Dios no nos tienta, sino que es la persona misma que cada día, por sus deseos, ¿sí? Son llevados, ¿no? a la tentación. Entonces es cada día orar a Dios para que nos ayude, ¿no? a no ceder a la tentación, ¿sí? Y cada día es un abanico de tentaciones que vienen, pero cada uno de nosotros, por eso debemos orar para estar fortalecidos, y cuando venga esa tentación la vamos a poder vencer, así como Jesucristo. Él fue tentado en todas las cosas que nosotros podemos ser tentados, pero Él dice que no cedió a nada. Entonces nosotros también, ¿no? No importa las edades, porque a veces piensan que los jóvenes nada más son tentados, y por ahí vemos una persona mayor y dicen, bueno, ya no va a ser más tentada. Sí, continuamente las personas somos tentadas, pero lo importante es vencer. Luego dice: y líbranos del mal, más líbranos del mal, ¿sí? Mire cuánto tenemos que orar, ¿no? Cuántas, por ahí vos decías, no sé qué orar, me arrodillo y ya no sé más qué decir. Entonces, mirá todo lo que ya podés orar, ¿no? Líbranos del mal. Hay momentos que es como que viene el día malo para algunas personas, ¿no? En algún momento del año, de la vida, te llegan días que son bastante complicados, bastante malos. Entonces tenemos que encomendar a Dios para que Él nos libre de ese día malo, o que nos ayude para poder vencer en ese día malo cuando llegue a nuestras vidas, y salir victorioso
para la gloria del Señor. Que no quedemos atrapados, ¿sí?, en ese día malo. Hay mucha gente que ha sido atrapada en ese día malo y no lo vimos más en la iglesia, en la congregación. Ha retrocedido porque ese día malo lo atrapó y lo hizo volver hacia atrás. Inclusive, bueno, lo hizo apartar de Dios, lo hizo alejar de su Dios, debilitó su fe ese día malo. Entonces debemos orar para que Dios nos libre de ese día malo. Cuando llegue a nuestras vidas, quizás sea una enfermedad, quizás sea un conflicto, no sé qué podrá ser, pero que Dios nos libre, y nos ayude con su poder, con su fuerza, a superar ese día malo. Pero para eso tenemos que mantenernos en oración, ¿sí? Porque si no vamos a ser atravesados y destruidos por ese día malo. Entonces debemos mantenernos en oración. Y ya terminando dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es reconocer, ¿no?, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, de Dios es la gloria por siempre, por todos los siglos. Desde antes y por todos los siglos de los siglos, es su gloria, es su poder, ¿sí? Este es nuestro Dios, este es nuestro Padre. Entonces, pensemos esto, ¿no? En este tiempo reflexionemos, porque es como que hemos sido saqueados, ¿sí? La oración ha sido saqueada de las vidas, de la vida cristiana. Y es importante que retomemos, que en esta noche examinemos nuestro corazón y ver en qué lugar tengo la oración. Y poder retomar ese momento y decir, bueno, como el apóstol Pablo decía, oraré con el espíritu, que mi espíritu anhela la oración, pero también lo voy a hacer con la inteligencia, con el entendimiento, ¿sí? De esta forma. Sabe que el Espíritu de Dios también, ¿no?, es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos lleva también a pedir como debemos pedir, ¿sí? Cuando uno se pone a orar, tenés mucho, ¿no?, para orar, pero que no sean palabras vanas, sino que esa oración llegue al cielo, a la presencia de nuestro Dios, llegue al oído de nuestro Dios y ahí vamos a ver la respuesta de nuestro Dios si está de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Así que si bajaste los brazos en este tiempo, porque por más que hemos tenido muchas horas, quizás nuestra mente ha sido aturdida por tantas cosas, o por el ocio a veces, ¿sí? El ocio, el desgano, la pereza, ¿sí? Todo eso también nos afecta, por la comodidad, ¿sí? Como que tenemos tiempo para todo, pero de las 24 horas tenemos que hacer un tiempo también para orar a nuestro Dios. Es importante. Y ahí vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer la diferencia en nuestras vidas, vamos a hacer la diferencia entre los demás que te decía, ¿sí? A todos aquellos que están turbios, ¿sí? Que están en una vida turbia, ¿sí? Porque no valoran la oración, no le dan la importancia a la oración, no le dan importancia a la palabra de Dios, ¿sí? Pero que no seamos uno más de ese montón, sino que hagamos la diferencia y que cuando el Señor venga por nuestras vidas, que encuentre fe en nuestras vidas, ¿sí? Que encuentre, que nos mantenga, ¿no? Colocando la palabra en alto, ¿sí? Conociendo las Escrituras y aplicando la Escritura en nuestras vidas y también tomando las armas que Él nos dio, ¿sí? Porque la oración es un arma poderosa, ¿sí? Así como estábamos compartiendo al principio, la oración del justo tiene mucho poder. Bueno, hasta aquí hemos compartido en esta noche y bueno, no te olvides de orar, ¿sí? No te olvides de orar a Dios. Vamos a hacer una oración ahora todos juntos, pero no te olvides de esa oración privada donde estás vos y Dios, esa oración íntima donde estás vos y Dios. No te olvides de hacer esa oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz. Te damos las gracias
Y oramos que tú nos ayudes en este tiempo para poder estar aplicando tu palabra en nuestras vidas, Señor, tal cual es. Ayúdanos, Señor, y que el poder de tu Espíritu nos ayude a llevar, a hacer todo lo que está en tu palabra, poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a retomar el momento de oración, apartar ese tiempo para orar, donde tú hablarás a nuestros corazones y nosotros oiremos tu voz. Señor, que tu reino esté establecido en nuestras vidas. Señor, tu reino que es justicia, tu reino que es gozo, tu reino que es paz, tu reino, Dios mío, que es poder. Establécelo, que venga tu reino en nuestras vidas, Señor. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y danos la fuerza para permanecer en tu camino y con todas las armas que tú nos das para utilizarlas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta noche. Le damos gracias a Dios. Y bueno, hermanos, hasta la próxima, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima.